Cierra los ojos por un momento e imagina el siguiente escenario. En un solo día pierdes tu hogar, tu sustento, tus hijos, tu salud e incluso el apoyo de la persona que más amas. Ahora dime, ¿perduraría tu fe? Esta no es una historia cualquiera. Es un desafío directo a lo que crees. Porque si hay algo a lo que todos nos enfrentamos, tarde o temprano, es al dolor. Y cuando llega, no llama a la puerta, la derriba. La verdad es que nadie está preparado para que todo se desmorone. Pero hay un hombre que enfrentó este colapso absoluto y decidió no abandonar a Dios. Job es más que un personaje bíblico. Él es el espejo del alma humana en la desesperación, pero también la prueba viviente de que la esperanza puede capear incluso las tormentas más violentas. Con cada pérdida nos confronta con una pregunta que pocos tienen el coraje de hacer. ¿Y si Dios permanece en silencio, todavía lo seguirás? A lo largo de este viaje, no solo conocerás la historia de Job, te verás en él. Comprenderás por qué el sufrimiento, por injusto que parezca, puede ser el escenario de la sabiduría más profunda, de la paciencia más rara y de la fe más pura. Y tal vez, solo tal vez, te cambie para siempre. Si alguna vez has sentido dolor, dudas o has pensado en rendirte, esta es tu historia. Y la respuesta que buscas puede estar exactamente donde más duele. Job era un hombre diferente. En la tierra de Uz era conocido no solo por su inmensa riqueza, sino también por algo mucho más valioso, su integridad. Mientras muchos estaban perdidos en el orgullo de las posesiones, él mantuvo los pies en la tierra y los ojos puestos en Dios. Cada mañana, incluso sin saber lo que le depararía el día, Job ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, temiendo que tal vez hubieran pecado en silencio. Este cuidado revela no solo su fe, sino una profunda humildad, rara incluso entre los más piadosos. Incluso rodeado de comodidad, Job no permitió que el éxito lo alejara de la dependencia divina. Esto dice mucho sobre el tipo de sabiduría que poseía. Entendió que la bendición material no era una señal automática de aprobación eterna. Por tanto, no confió en sus riquezas, sino en el carácter de Dios. En tiempos como el nuestro, cuando tantos miden el valor con números, Job nos enseña que la verdadera grandeza radica en cultivar una conciencia tranquila ante el Creador. Lo fascinante es que Job no era perfecto, era humano como cualquiera de nosotros. Pero su perseverancia en hacer el bien, su constante devoción y su paciencia revelan un corazón educado por la fe. La integridad de Job no surgió de la ausencia de faltas, sino de una decisión diaria de caminar con rectitud, incluso cuando nadie miraba. Esto, en sí mismo, es un desafío para cualquiera que viva en un mundo impulsado por las apariencias. Y vale decirlo, la integridad no se construye en el escenario, sino detrás de escena. Mientras que la mayoría de las personas solo actúan correctamente cuando son observadas, Job actuó con justicia incluso cuando nadie más estaba mirando. Y este detalle lo cambia todo, porque Dios ve, y a él no le impresiona lo que se descubre, sino lo que es secreto. La historia de Job comienza con prosperidad, sí, pero lo que realmente llamó la atención de Dios fue la fidelidad que demostró antes de que comenzara el sufrimiento. La escena ahora pasa de los campos de Uz a algo mucho más elevado, una reunión celestial. Entre los hijos de Dios aparece Satanás, el adversario, el que vive para acusar. Y Dios, conociendo el corazón recto de Job, lo menciona con orgullo. ¿Has visto a mi siervo Job? Parece extraño, ¿no? Dios Todopoderoso llamando la atención sobre un hombre sencillo. Pero esto muestra hasta qué punto la fe vivida en silencio puede resonar en los cielos. Satanás, astuto como siempre, no acepta este testimonio sin cuestionarlo. Plantea una duda venenosa. ¿Teme Job a Dios de balde? La acusación es clara. Está diciendo que la fe de Job es egoísta, que su devoción solo existe porque todo va bien.
Es el viejo juego del enemigo: distorsionar intenciones, levantar sospechas, atacar la integridad. Y aquí, sin rodeos, Dios acepta el desafío. Permita que Satanás toque todo lo que posee Job, pero perdone su vida. Es el comienzo de una prueba que va más allá de la lógica humana. Ahora piense en esto. Dios confió tanto en la fe de Job que permitió que fuera probada. Esto nos desconcierta, porque nos gusta pensar que la fe nos protege del dolor. Pero aquí aprendemos algo impactante. A veces la fe nos pone directamente en el campo de batalla, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque confía en que resistiremos. Job no sabía lo que estaba sucediendo detrás de escena, pero su vida se convirtió en el escenario de una batalla cósmica por la integridad, la justicia divina y la perseverancia. Esta parte de la historia nos enfrenta a una dura verdad. No todo sufrimiento viene como castigo. A veces es lo contrario. Ocurre porque somos dignos de ser probados. Job fue elegido no porque fuera débil, sino porque su fe era lo suficientemente fuerte como para enfrentar a Satanás cara a cara sin siquiera saberlo. Y eso lo cambia todo. No se trata de entender el motivo del dolor, se trata de confiar en que, incluso en el dolor, Dios mantiene el control. Lo que sucede después es desgarrador. En cuestión de horas, Job recibe 4 noticias devastadoras. Sus bueyes y asnos son tomados por merodeadores, sus sirvientes asesinados, sus ovejas consumidas por el fuego y sus camellos robados por invasores. Pero lo peor estaba por llegar. Un fuerte viento destruye la casa donde estaban reunidos sus hijos, matándolos a todos. Es una secuencia cruel, donde cada golpe parece más profundo que el anterior. Imagínese perderlo todo, incluidos sus hijos, en un solo día. ¿Cómo reaccionas ante algo como esto? La primera respuesta de Job no es ni rebelión ni acusación. Se rasga la ropa, se afeita la cabeza, gestos de profundo luto, pero se postra en adoración. Así es, adoración. Y luego suelta una de las frases más impactantes de toda la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta declaración no es una resignación pasiva, es un acto de fe radical que reconoce a Dios como soberano, incluso frente al caos. Es importante entender que Job no estaba insensible al dolor. Él lo sintió, él lloró, gritó por dentro, pero su reacción muestra el poder de la fe cuando se despoja de todo lo demás. Esta escena nos enseña que, incluso ante la pérdida, podemos elegir una respuesta que no destruya nuestra alma. No se trata de fingir que todo está bien, sino de decidir confiar, incluso cuando todo parece injusto. Esta es la esencia de la perseverancia: mantenerse erguido, incluso con el corazón hecho pedazos. La historia de Job hasta ahora es un poderoso recordatorio. Las circunstancias no definen la fe de uno. Las decisiones ante la pérdida sí lo hacen. En tiempos donde muchos se rebelan contra Dios por mucho menos, Job nos muestra que hay una manera de sufrir con dignidad, con humildad e incluso con esperanza. Porque a veces el dolor revela quiénes somos realmente. Y Job, incluso devastado, permaneció intacto. Seguí creyendo, y eso fue solo el comienzo. Si el dolor emocional ya era insoportable, lo que viene después parece inhumano. Satanás regresa a la presencia de Dios y una vez más es desafiado. ¿Aún mantienes tu integridad aunque me incitas contra él sin motivo? Luego, Satanás propone algo aún más cruel: tocar la salud de Job. Y Dios, que sigue confiando en la fuerza de su siervo, lo permite. Poco después, Job queda cubierto de dolorosas heridas de la cabeza a los pies. Rascándose con fragmentos de cerámica, se sienta sobre las cenizas, inmerso en el dolor y la soledad. Y entonces llega el golpe que muchos no esperaban. Su propia esposa se acerca y le dice, con el alma llena de amargura: ¿aún mantienes tu integridad,
maldice a Dios y muere. Esta frase hace eco de la desesperación de alguien que también lo ha perdido todo, pero que ya no puede soportar el sufrimiento. Job, sin embargo, responde con firmeza y sabiduría: hablas como un necio. ¿Recibiremos de Dios el bien y no también el mal? Esta es una de las declaraciones más difíciles de hacer: aceptar tanto las bendiciones como las pruebas como parte de un propósito mayor. Aquí, Job nos da una lección sobre la paciencia que va más allá de la resistencia física. Está en el fondo, literalmente cubierto de dolor, pero mantiene una elevada perspectiva espiritual. Y mira, no entiende lo que pasa, no tiene explicaciones, no tiene alivio, pero aún así se niega a romper con Dios. Esto no es pasividad, es perseverancia activa. Es una fe que no depende de recompensas, una integridad que no se doblega ante la presión del dolor. Mucha gente cree que cuando la salud desaparece, todo acaba, pero Job muestra lo contrario. Incluso sin fuerzas, sin dignidad, mantiene lo más precioso: su relación con Dios. La prueba aquí afecta al cuerpo, pero también pone a prueba los límites emocionales, espirituales e incluso conyugales. Y sin embargo, Job permanece. Porque quienes tienen verdadera fe no dependen de explicaciones, dependen de la confianza. Y esa confianza, incluso herida, todavía respiraba dentro de él. Después de días de intenso dolor, aparecen 3 amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Se enteraron de las desgracias que le habían sucedido y decidieron visitarlo. Lo que sucede cuando lo ven de lejos es desgarrador. Casi no lo reconocen. La condición de Job era tal que sus propios amigos quedaron impactados. Y allí, frente a un hombre devastado, hacen algo poderoso. Se sientan con él en el suelo y permanecen en completo silencio durante 7 días. Este silencio, al principio, es una rara sabiduría. No intentan explicar nada ni consolar con clichés. Simplemente están ahí, presentes. A veces, la mayor forma de amistad es el simple hecho de estar juntos, sin tener que decir nada. Lloran con él, le rasgan la ropa, le arrojan polvo en la cabeza, antiguos gestos de profunda empatía. Es como si dijeran: estamos aquí, no tenemos respuestas, pero tenemos presencia. Y en determinados momentos de la vida, eso vale más que 1000 palabras. Este episodio nos enseña algo que muchos olvidan. Hay sabiduría en el silencio. Cuando alguien está de luto, en crisis, en un sufrimiento profundo, lo más poderoso no es tratar de resolverlo, es estar allí, para escuchar. Respeta el tiempo de los demás. Job, en ese momento, no necesitaba consejos, necesitaba compañía. Este tipo de amistad es poco común, pero profundamente sanadora. Muestra que incluso cuando todo se desmorona, aún podemos encontrar alivio en la verdadera empatía. Sin embargo, este silencio no dura para siempre, y ahí es donde la historia adquiere una nueva capa. Porque cuando empiezan a hablar, todo cambia. Pero por ahora, en este primer momento, está sucediendo algo sagrado. 3 hombres, sentados junto a un amigo destruido, ofreciendo su presencia como señal de amor. Esto en sí mismo es una de las mayores formas de sabiduría, saber que, ante ciertos dolores, la mejor manera de hablar es el silencio. Después de 7 días de silencio, Job finalmente rompe el hielo, pero lo que sale de su boca no es una oración de fe ni una petición de ayuda. Es un lamento amargo, maldice el día de su nacimiento, no Dios, claro está, sino el día en que nació. ¿Por qué no morí al nacer?, pregunta, en un grito de desesperación. Este discurso revela un dolor que se ha desbordado. Job no quiere vivir más, y no por debilidad, sino por agotamiento. Se vació por dentro, ya no ve propósito ni esperanza, y este momento es increíblemente humano. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Cuando el sufrimiento se prolonga y el silencio de Dios parece ensordecedor, incluso los más fuertes sienten deseos de darse por vencidos.
Job nos permite ver que incluso los justos tienen sus días oscuros. Él no finge, no lo oculta. Se lamenta con brutal sinceridad, y esto, en lugar de disminuir tu fe, revela cuán real es, porque la fe auténtica también sangra. Aquí Job nos enseña una verdad que pocos líderes religiosos admiten. Dudar, lamentarse y llorar también son parte de la relación con Dios. Su desesperación no es rebelión, es un clamor. Él está diciendo, no lo entiendo, pero todavía estoy aquí. Este tipo de vulnerabilidad es tan valiosa que quedó registrada en la Biblia como un retrato de la fe en medio del dolor. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de continuar, incluso sin fuerzas. Este lamento marca el inicio de una nueva etapa en la historia, el enfrentamiento entre dolor y teología. Job está herido, confundido, pero todavía en diálogo con Dios, aunque sea solo para quejarse, y eso es profundo. Porque la fe, cuando es verdad, sigue hablando, incluso cuando todo parece perdido. Job no se dio por vencido con Dios. Él solo quería entender, y esta sed de significado sería el combustible de los intensos diálogos que seguirían. Aquí es donde la historia adquiere contornos aún más complejos. Después del lamento de Job, sus amigos rompen el silencio y lo que era consuelo se convierte en debate. Elifaz, el primero en hablar, intenta consolar con la teología. La aflicción nunca surge de la nada. Dios es justo. Si sufres, es porque has hecho algo. En otras palabras, si Job sufre, es porque se lo merece. Esta idea, que parece lógica, esconde una trampa. Ignora la inocencia de Job y distorsiona el carácter de Dios como juez mecánico e impersonal. Job responde, dolido pero firme. No acepta que lo acusen sin pruebas. Tu sufrimiento ya es demasiado grande para soportar también una culpa injusta. Bildad y Zofar continúan en el mismo tono. Repiten discursos tradicionales sobre la justicia divina, tratando de encajar el dolor de Job en un modelo racional. Pero el sufrimiento de Job no encaja en estos moldes, y lo que debía ser un apoyo se convierte en un tribunal. Job no solo está herido, ahora tiene que defender su propia integridad. Estas conversaciones son intensas porque muestran algo que todos enfrentamos. Consejos bien intencionados que duelen más de lo que ayudan. ¿Cuántas veces escuchamos frases como «Este es el plan de Dios» o «Hay que tener más fe», cuando lo único que queremos es que alguien nos escuche? Job, ya sumido en la desesperación, ahora tiene que lidiar con acusaciones de amigos que creen que están ayudando. Pero ¿quién nunca se ha sentido herido por palabras de personas cercanas que no entienden por lo que estamos pasando? Aún así, estos diálogos son valiosos. Revelan la profundidad de la teología popular de la época, el conflicto entre doctrina y experiencia, entre fe y realidad. Job defiende su inocencia con fuerza. Sabe que hay algo más grande en juego. Y aunque confundido, se niega a aceptar una explicación superficial para un dolor tan profundo. El debate apenas comienza y con cada nuevo discurso, la tensión entre la justicia divina y el sufrimiento humano se vuelve más vívida. A medida que avanzan los diálogos, la conversación se profundiza. Job ya no solo responde a sus amigos, está cuestionando la estructura misma de la fe tradicional. Si soy inocente, ¿por qué sufro?, pregunta, revelando un dilema que resuena hasta el día de hoy. No niega la justicia divina, sino que intenta comprender cómo funciona en la práctica. En sus discursos emerge el deseo de un mediador, alguien que pueda interceder entre él y Dios, porque siente que está ante un juez inalcanzable. El silencio de Dios empieza a pesar como una sentencia. Estas preguntas son dolorosas, pero legítimas. Job reconoce la grandeza de Dios, pero no puede aceptar que esa grandeza lo aplaste sin explicación. Llora por una audiencia, por justicia, por significado. ¿Quién puede discutir con Dios?, pregunta.
Aquí vemos la profundidad de la fe de Job. No abandona a Dios, pero exige respuestas. Y esto es revolucionario. Este no es un hombre que se rebela, es un hombre que pide diálogo, comprensión, justicia con misericordia. Lo que hace que esta parte sea tan impactante es la identificación que genera. Todos, en algún momento, hemos querido entender el porqué de ciertos dolores. Ya hemos pedido explicaciones y, al igual que Job, a menudo sentimos que estamos hablando con el viento. Pero aún así, seguimos orando, seguimos buscando. Esto muestra que la verdadera fe no tiene por qué ser ciega. Ella puede y debe hacer preguntas. Job nos da permiso para ser humanos ante Dios, frágiles, confundidos, pero aún creyentes. Estas preguntas abren espacio para una teología más madura, menos automática y más honesta. Job no quiere fórmulas ya hechas. Quiere conocer el corazón de Dios. Su dolor lo lleva a explorar dimensiones de la fe que pocos se atreven a tocar. No solo quiere respuestas, quiere redención. Y en esta búsqueda afligida se revela una fe valiente, audaz, que prefiere luchar con Dios que alejarse de Él. Es en esta tensión que Job crece y nos hace crecer a nosotros también. Después de varios intentos por parte de sus amigos de dar explicaciones simplistas sobre el sufrimiento de Job, comienza a rebelarse contra esta lógica. Rechaza las soluciones fáciles que intentan enmarcar el dolor como un castigo directo por algún pecado oculto. No estoy aquí porque hice algo mal, grita, desafiando el pensamiento tradicional que a menudo reduce el sufrimiento a una cuestión de merecimiento. Está cansado de respuestas listas que no tienen sentido dada la magnitud de su dolor. La rebelión de Job contra las explicaciones fáciles es una verdadera revolución en su camino espiritual. Comienza a darse cuenta de que la sabiduría humana, con sus fórmulas rígidas, no puede abarcar el misterio de la vida y el sufrimiento. Nos enseña que el dolor no siempre puede encajar en cajas simples y que la verdadera sabiduría reside en reconocer los límites de la comprensión humana. Y, lo más importante, nos muestra que no debemos aceptar una visión superficial del sufrimiento, que ve solo culpabilidad, donde puede haber complejidad y misterio. Job también nos enseña que, a veces, la mayor sabiduría reside en reconocer la fragilidad del conocimiento humano. Desafía a sus amigos, señalando que la verdadera sabiduría no proviene de repetidas explicaciones teológicas, sino de la capacidad de escuchar y comprender la voz de Dios, que no se limita a nuestras rígidas estructuras de pensamiento. Llega a un punto en el que ya no busca solo alivio de su dolor, sino una revelación más profunda sobre la naturaleza divina y el propósito de su vida. Esta actitud de Job es una respuesta directa a la superficialidad de los discursos fáciles. Se niega a aceptar una explicación que no esté alineada con la complejidad de su experiencia. En lugar de conformarse con respuestas que no tienen sentido, desafía la teología humana y busca algo más profundo, algo que solo puede ser revelado por Dios. Al hacerlo, Job nos enseña una lección fundamental. La verdadera fe no se contenta con respuestas simples, sino que busca la verdad, por compleja que sea. A medida que el dolor de Job se intensifica, comienza a sentir algo aún más angustioso: la incomprensión divina. Cuestiona con más fervor el silencio de Dios, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza incomprensible. La falta de respuesta de Dios, el hecho de que no se haya manifestado en medio del sufrimiento de Job, provoca un sentimiento de abandono aún más doloroso. Job incluso se pregunta por qué Dios lo eligió como blanco de tanta ira, incluso sin razón aparente. Este silencio divino pesa como una condena, y lo que sucede aquí es algo profundo. Job no solo cuestiona el sufrimiento, sino que comienza a ver el misterio de Dios como una carga. Se siente pequeño ante la inmensidad del sufrimiento que no puede comprender.
Su condición de hombre frágil ante la grandeza de Dios le hace sentirse aplastado e incapaz de comprender. Incluso con su fe inquebrantable, no puede ver el significado. Todavía cree en Dios, pero lo que lo consume es la falta de explicación. Y este es un sentimiento universal. Todos, en algún momento, hemos sentido que nuestras oraciones parecían resonar en el vacío. Esta angustia nos enseña que la fe no es solo una respuesta fácil al sufrimiento, también suele ser un grito por justicia, por una explicación, por la sensación de que todo esto tiene un propósito. El dolor de Job, por tanto, no es un simple lamento. Ella es una búsqueda sincera de comprensión. No se rebela contra Dios, sino que intenta comprender lo que parece completamente incomprensible. Esta lucha interior es la que hace que vuestro camino sea aún más humano y al mismo tiempo más grande. Job revela a través de esta angustia que la verdadera fe no es la ausencia de preguntas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Se encuentra aplastado, sin respuestas, pero aún se niega a abandonar su creencia en un Dios justo. Este momento es un hito en el viaje de Job, porque ya no se enfrenta simplemente al sufrimiento físico o al dolor de la pérdida. Está desafiando el propio silencio de Dios, buscando una explicación que tal vez nunca llegue. Pero lo que aún no sabe, y lo que pronto descubriremos, es que su confianza en Dios, incluso en los malentendidos, está a punto de ser recompensada en formas que nunca imaginó. La historia de Job es sin duda una de las narraciones más desconcertantes y transformadoras de toda la Biblia. Ella no nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a un viaje interior. Al recorrer cada capítulo de nuestro dolor, nos damos cuenta de que el sufrimiento no elige tiempo, no hace distinciones y muchas veces llega sin avisar, sin explicación. Pero también aprendimos que, incluso frente al caos, es posible mantener la fe, la integridad y la esperanza. Job nos muestra que a Dios no solo le interesa lo que tenemos, sino quiénes somos cuando nos quitan todo. Nos enseña que la verdadera fe no se mide en bendiciones, sino en perseverancia ante las pérdidas. Esa humildad ante el misterio es más sabia que cualquier teología arrogante, y que por muy oscuro que esté el valle, la presencia de Dios se puede sentir incluso en el silencio. Esta historia toca un punto que todos evitamos, la idea de que los justos también sufren. Job era inocente, temeroso de Dios y recto. Aún así, enfrentó el peor dolor que un ser humano puede soportar. Esto nos recuerda que el dolor no es una señal de abandono, sino que puede ser un puente hacia un encuentro más profundo con el Creador. No lo dejaron de lado, fue elegido para algo más grande, y al final de todo, Job no solo fue restaurado materialmente, fue elevado espiritualmente. Conoció a Dios de una manera que nunca lo habría conocido sin dolor. ¿Y tú, enfrentando una temporada de pérdida, silencio o pruebas, alguna vez te has preguntado si Dios todavía está ahí? Sepa que Job también preguntó, gritó, él lloró, pero se quedó. No abandonó a Dios. Y Dios, en el momento oportuno, tampoco lo abandonó a él. Quizás ahora estés viviendo el capítulo más difícil de tu historia. Quizás estés cansado de esperar respuestas. Pero la vida de Job nos asegura que la recompensa no está solo en el final del dolor, sino en quienes nos convertimos en el proceso. El oro verdadero se refina en el fuego, y vuestra fe, como la suya, puede salir de esta prueba más preciosa que nunca. Así que no te rindas, no abandones tu fe en tiempos de problemas. Perseverar. Pregunta, sí, lo siento, sí, pero sigue caminando, porque Dios no se olvida de quienes permanecen fieles incluso en el valle más oscuro. Y si Job, aunque estaba quebrantado, fue restaurado, tú también puedes serlo. Si este mensaje te habló, si te tocó el alma, entonces suscríbete al canal, activa la campanita
y comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Esta historia no trata solo de lo que le pasó a Job, sino de lo que te puede pasar a ti.